Hasta el momento hemos analizado las condiciones para poseer inversa de una función en sus distintas representaciones, pero no hemos visto la gráfica de ambas funciones. Vamos a ir a ello partiendo de su notación. De acuerdo con la notación de función inversa, tenemos que si una función f de a en b posee inversa, entonces esta se denota por f a la menos 1 de b en a. Como se puede observar, hubo un cambio, se invirtieron los conjuntos, de tal forma que b, que era el codominio de la función f o la original, se convierte en el dominio de la inversa. Igual pasa para el conjunto a. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos una función cuadrática y vamos a partir del hecho de que cumple las dos condiciones y posee inversa. Se puede ver que el dominio de esta función es de 2 a más infinito y el codominio de 1 a más infinito. Entonces, su respectiva inversa estaría definida de la siguiente forma: dominio de 1 a más infinito, que es el codominio de la original, y el codominio de 2 a más infinito, que sería el dominio de la función original. Esto se puede analizar también por medio de pares ordenados. Como vemos en la tabla, tenemos pares para la función f y pares para la función f a la menos 1. En el primer par, que es menos 1,8, sabemos que estos se obtienen, por ejemplo, en el primer caso, cambiando la x por menos 1 y vemos que su imagen o su resultado va a ser 8, y así para los demás. Entonces tenemos los respectivos pares menos 1,8, 0,3 y 1,0. Si invertimos estos pares, quedando entonces el primero 8, menos 1, 3,0 y 0,1, estos pares entonces corresponderían a la función inversa de f. Hasta en este momento vamos a analizar un ejemplo donde tenemos representación gráfica tanto de la función como de su inversa. En la gráfica podemos ver que la azul sería la f, la original, y la roja sería su correspondiente función inversa o f a la menos 1. También podemos ver en el plano cartesiano que está representada la función identidad, la función y igual a x. En este ejemplo 1, las gráficas sí corresponden. ¿Por qué corresponden a las gráficas de una función y su inversa? Hay un ejercicio que quedaría como tarea para el estudiante, que es doblar el plano, teniéndolo en una hoja, por supuesto, hacer un doblez sobre la función identidad en el centro para determinar que la función f o la azul quedaría exactamente sobre la función f a la menos 1 o la roja. Este análisis también lo podemos hacer viendo la simetría que hay de una con respecto a la otra. Pero ¿cómo podemos analizar esto exactamente? Por medio de algunos pares ordenados. A la derecha tenemos una tabla donde tenemos los pares de f y los de f a la menos 1. Entonces, tenemos 5 pares para cada función. En el caso de f tenemos los pares menos 4, menos 3, menos 3, menos 1, menos 2,1, menos 1,3 y 0,5. Si invertimos estos pares ordenados y los ubicamos en el plano cartesiano, vamos a poder comprobar que definitivamente estos puntos van a quedar todos sobre la línea roja en este caso, que sería la función inversa. De esta manera estamos comprobando por medio de diferentes actividades que estamos enfrente de una función y su correspondiente función inversa. En el ejemplo 2 vamos a comprobar que las gráficas no corresponden a la de una función y su inversa. Tenemos una gráfica en azul, que es la de f, y otra gráfica en rojo, que de hecho no muestra la etiqueta porque no es la de f a la menos 1. Para hacer la comprobación, podemos realizar la actividad de doblar el papel y vamos a encontrar que una gráfica no coincide exactamente encima de la otra. Con respecto a la simetría, se puede observar que existe con respecto al eje y, pero la simetría que define que una función es inversa de la otra es con respecto a la función identidad. Esta simetría se puede analizar también por medio de pares ordenados. A la derecha tenemos una tabla donde tenemos los pares de f
y los pares ya invertidos. De hecho, no aparece tampoco la etiqueta de f a la menos 1. De acuerdo con los pares de f, podemos ver que están marcados como un punto en la gráfica, que serían el menos 1, menos 2, el menos 2,1 y el menos 3,6. Si invertimos estos pares y los ubicamos en el plano cartesiano como un punto, vamos a ver que quedan dos de ellos totalmente fuera de la gráfica en rojo, solo hay uno que coincide. Pero para que la gráfica corresponda a la inversa de f en este caso, todos los puntos deben de quedar sobre la línea, en este caso en la roja. Por lo tanto, se demuestra que en este caso, aunque parece que las gráficas presentan simetría, no corresponden a la de una función y su inversa. Partiendo del ejemplo anterior, se puede notar que en este caso la gráfica en rojo sí corresponde a la inversa de f o a la gráfica en azul. Como se puede notar, los tres puntos marcados en f a la menos 1, correspondientes a los pares ordenados en la tabla, corresponden a los invertidos de f. Entonces, también se puede notar que existe cierta simetría con respecto a la función identidad, cosa que se puede analizar utilizando más pares ordenados o bien realizando también la actividad de doblar el papel. De acuerdo con lo que hemos estudiado hasta el momento de función inversa, sobre las condiciones que se deben cumplir, la parte gráfica y la notación, vamos a hacer una demostración utilizando una representación sencilla por medio de diagramas de Venn. En el diagrama de la izquierda vemos que no se cumple la inyectividad o la primera condición, porque las imágenes 5 y 7 cada una posee dos preimágenes. Entonces, a la hora de invertir los conjuntos, se puede notar que, por ejemplo, el 5 tiene dos imágenes y esto no cumple con la definición de función. En el ejemplo 2 vamos a analizar el caso en el que no se cumple la segunda condición. Como se puede notar, el codominio y el ámbito no serían iguales porque hay un elemento en el segundo conjunto o conjunto B, que es el 15, que no está asociado con ningún otro elemento. Entonces, a la hora de invertir los conjuntos, se puede notar que el elemento 15 no está asociado con ningún elemento en el conjunto A, o sea, no tiene imagen, y esto no cumple con la definición de función. Hasta el momento hemos analizado diferentes funciones, pero no hemos visto en ninguna de ellas el criterio de la función inversa. Vamos a trabajar un poco en ello, específicamente para la función lineal. En el ejemplo 1 tenemos el criterio de una función lineal, que es menos 4x más 3. El método para determinar el criterio de su correspondiente inversa utiliza el mismo procedimiento para determinar una preimagen. En este caso, el primer paso sería cambiar f de x por y. Como segundo paso, que es opcional, se pueden intercambiar los lados de la ecuación, en este caso dejando como lado izquierdo menos 4x más 3. Entonces, primero el 3 pasaría a restar al lado derecho con y luego el menos 4 que está multiplicando pasaría a dividir. El negativo del 4 se pasa al numerador dejando menos y más 3, o sea, le cambia el signo a los términos del numerador, y como último paso se cambian las letras, x sería y sería x, y por último se escribe la notación de la función inversa. Entonces el criterio sería menos x más 3 sobre 4. Y para escribir al final la función definiendo su dominio y codominio, entonces vemos que serían los correspondientes invertidos de la función original. En este caso el dominio de f-1 sería menos 5,15 y el codominio sería menos 3,2. En el ejemplo 2, el criterio de la función lineal es 5 más 3x. Entonces, en el primer paso se cambia f de x por y, en el segundo se cambian los lados de la ecuación, escribiendo 5x más 3 al lado izquierdo, que es opcional. Luego, empezando a despejar, el 5 se pasaría a restar con y,
y luego el 3 que queda multiplicando se pasa a dividir. Por último se cambian las variables, x es y y es x, y obtenemos así el criterio de la correspondiente inversa, que sería x menos 5 sobre 3. Y al final escribimos la función definiendo el dominio y el codominio de la correspondiente función inversa, que en este caso sería dominio 5,26, que era el codominio de la original, y el codominio de 0 a 7, que es el correspondiente dominio de la función original. Espero que lo anterior haya contribuido en ampliar y mejorar su conocimiento matemático. Y los dejo con esta frase de M. Spivak que dice: el concepto más importante de todas las matemáticas es, sin dudarlo, el de función. En casi todas las ramas de la matemática moderna, la investigación se centra en el estudio de funciones. No ha de sorprender, por lo tanto, que el concepto de función sea de gran generalidad.